Tenemos por un lado a Juli y por un lado a Rami, que le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y a Juli también, porque estaba del otro lado, pero se Estaba sumaban del al otro piso. lado y ahora me sumo a acompañar un Toca Rama en su columna de música, de efemérides musicales. La música en el tiempo. Y también está Sofi en representación de la columna de Sofi Flor. Hola, ¿cómo andan? Así que vamos a meternos de lleno. Empezamos con Sofi, si les parece. ¿Conmigo? Dale. ¿De qué nos trajiste hoy? Vengo a hablar de las mujeres afganas. ¿Qué anda pasando? Eh, Algo no muy bueno. algo no muy bueno. Hay una imagen por ahí, no sé si la quieren poner. A ver si tenemos ahí a mano. Bueno, voy hablando mientras. Sí, vos mandale. Hay una imagen que vamos a ver ahora que circula hace muchos años, que resume mejor que cualquier estadística lo que pasó en Afganistán. Es una foto de la Universidad de Kabul en los años 70. Las estudiantes caminan por los pasillos, con libros, con el pelo suelto, en pollera, solas, no acompañadas de ningún hombre que se les puede ver la cara. Podrían ser estudiantes de cualquier universidad, incluso ahora, pero no, son las mujeres afganas de los años 70. ¿Esta a mano la foto tenemos, sabes? ¿O no? A ver si del otro lado la encuentran. Estamos Bueno, buscando. igual Sigo hablando mientras tanto. Bueno, eso existió en algún momento en Afganistán y es un recordatorio muy importante porque los talibanes justifican sus políticas como una expresión de la cultura y la tradición. Pero esa tradición decidieron borrarla deliberadamente. Decidieron borrar esa tradición deliberadamente 5 años de historia. 5 décadas de historia, perdón. Ahí lo tenemos. Ahí está. En los años 60 y 70, Afganistán era un país en plena apertura. La Constitución de 1964 garantizaba derechos civiles amplios y no hacía distinción en género. Las mujeres votaban. En muchos casos era uno de los países más avanzados. Las mujeres estudiaban con los hombres, podían salir solas, trabajaban en hospitales, oficinas, aulas, medios de comunicación, vestían como querían. Salían solas, tenían voz pública, todo lo que nos pasa hoy a nosotras como mujeres argentinas, bueno, claro. Igual en Afganistán en los años 60. Todo esto empezó a derrumbarse en la invasión soviética de 1979. Se profundizó con la guerra civil de los años 90 y quedó destruido con la llegada del primer régimen talibán en 1996. 30 años de conflictos armados fueron también 30 años de retroceso sistemático para las mujeres. En el 2021 los talibanes retomaron el poder y desde entonces, mediante más de 100 decretos, reconstruyeron una por una todas las prohibiciones. Hoy, en 2026, la situación es terrible. Las chicas, las niñas, a los 12 años tienen que dejar de estudiar sí o sí. No pueden seguir estudiando y si tienen, hace poco también se dictó que las chicas... Hay diferentes versiones, pero a partir de los 6 o los 10 años ya las pueden casar. Claro, ¿hasta qué edad pueden estudiar? Hasta los 12. Si no están casadas. Si están casadas, una vez que se casan, ya no pueden estudiar más. Parece la época medieval y también un poco acá podríamos decirse que es la época de San Martín, ¿no? Que se casa con Remedios de Escalada, que tenía 14 años, una cosa más o menos similar, 100 años de atraso. Casi que peor, pero sí. 6 años, una nena de 6 años, aparte no casada con un chico de 7, casada con señores. Afganistán es el único país del mundo que prohíbe estudiar por el simple hecho de ser mujer. Las mujeres no pueden trabajar, no pueden salir solas a la calle, no pueden mostrar su rostro, no pueden entrar a parques, gimnasios, a salones de belleza, a nada. No pueden ser atendidas por médicos varones y ustedes piensen que casi no hay médicas mujeres, o sea, no las dejan ejercer a las que estudiaron en su momento cuando podían estudiar, y aparte ya no hay más, entonces muchas veces se mueren de enfermedades que son una gripe, por ahí que con una medicación no, ellas se mueren porque no pueden ser tratadas. Las quieren matar básicamente. Bueno, también hace poco, esto lo leí hace un tiempo, si un hombre caga piñas a su mujer en Afganistán, probablemente no vaya preso. Si le quiebra un hueso, puede que le den 15 días como pena máxima, pero ¿quién tiene que hacer la denuncia? La mujer. Imagínate, una persona a la que no le dejan hablar con nadie, ¿cuántas de esas mujeres realmente van a hacer la denuncia? Entre ninguna y casi ninguna. Y en la comisaría, ¿cuántas mujeres también debe haber trabajando, no? Pocas. Nadie, claro.
Perdóname, Y- Sofi, ¿tenés alguna información de en caso de una violencia de género en los años 60 y 70 que veníamos hablando cómo sería? No, O sea, el ahora... procedimiento, calculo que si a las mujeres se les permitía, como ahí estábamos viendo en una imagen pasada, el cambio generacional entre hoy y lo que fue anteriormente, calculo que los procedimientos judiciales en ese momento serían más actuales, ¿no? Un poco Yo Sí, sí. más supongo abiertos que para las sí, mujeres. porque esto de los 15 días de cárcel por ruptura de hueso salió ahora. Imagino que antes por ahí sí era un poquito más grave la pena, pero ya no. De hecho, también lo leí hace poco cuando salió esta nota, si ejerces violencia a un animal, puedes tener más condena que si ejerces violencia hacia una mujer, allá en Afganistán, ¿no? Claro, y también me imagino que deben tener un régimen de varias esposas, ¿no? No solamente una. No sé si en Afganistán sí, pero bueno, puede ser. Buscar bien. Además, calculo que, siguiendo un poco la línea de lo que veníamos hablando, ¿no? Un hombre que engaña a su mujer no debería tener condena y una Y mujer, una mujer que engaña al hombre, sí. sí. Imagínate que si habla con un hombre, ya sin intención de nada, no sé si puede presa o condenada, no sé qué cantidad de latigazos. Claro. eh, Látigazos. Imagínate si lo engaña directamente, Al ¿no? hombre le revienta la cabeza, le rompe un hueso 15 días. La mujer habla con otro hombre, 2 años de cárcel, más o No, menos. tremendo. Bueno, obviamente no puede cantar, no puede reírse, no puede hacer nada en público. Sí o sí tiene que estar acompañada o por su marido o por su cuidador, o sea, no sé, su padre, ponele. Bueno, ONU Mujeres advirtió que en Afganistán está cada vez más cerca de borrar completamente la vida pública de las mujeres porque no pueden salir a la calle directamente. Destruyeron 2 generaciones de mujeres que habían construido una vida entera, profesión, independencia, voz. Pasaron 50 años desde que la última vez que pudieron estudiar, desde la última vez que pudieron estudiar. Bueno, ¿por qué hice esta columna? Porque es fácil mirar lo que pasa en Afganistán y pensar que es algo lejano a nosotras, las mujeres argentinas, que hoy tenemos todos estos derechos que yo estuve mencionando. Pero, como les decía antes, en los años 70, todas estas mujeres podían votar, podían ir a la universidad, podían hablar, podían hacer todo lo que pensábamos. Y ahora las condenaron a una segunda clase. Claro, segunda, tercera, Segunda, nada, quinta. ni Claro. clase. ¿Sabrán las mujeres que nacen bajo este contexto que está mal? Yo calculo que las que vivieron en el contexto de los años 70 y 60 sí, pero las que crecieron ya bajo este régimen, ¿entenderán lo grave que es? Y hay que ver si, no sé, las abuelas tendrán permitido hablar con sus nietas Claro, porque a ellas sobre también les estas habrán cosas. cambiado, ¿no? Sí, Los, es un- los derechos. La Me forma de hablar. imagino, yo hoy mientras pensaba un poco en esta columna, me imagino que al principio, cuando empezó la guerra, se planteaba como una cuestión de seguridad para las mujeres, que no les pase nada, y ellas deben haber dicho, bueno, sí, puede ser, y al final terminó convirtiéndose en una pelota enorme de la que nadie Claro, es pudo un apartheid. escapar. Yo justo veía, Ujú. perdón que corte, No, no, digo. No. un carrusel en Instagram justamente de este tema que se había hecho muy viral y decían, no, que capaz hay gente, no lo digo por nosotros, que piensa que ya es como costumbre Sí. de las mujeres y como que le resta tal vez importancia decir, bueno, están acostumbradas. Claro, como si A fueran vivir felices así. haciéndose. Claro, pero en No. realidad hay un deseo humano, como si, bueno, de reírse, de cantar. No es que no lo sienten como cualquier ser humano. Entonces, Claro. capaz la gente dice, no, bueno, pero como costumbre, no. Tiene que tener una Eh. cuestión religiosa algo arraigada, pero de ahí a decir, que, por ejemplo, no pueden salir a la calle sin estar completamente tapadas. Claro, con el velo. Si quieren, hay una segunda imagen, ya la pueden ir poniendo, de los pies a la cabeza. Imagínate salís con calor. O sea, debe ser Por terrible. cuestiones humanas. Bueno, entonces hay que pensar que los derechos no son permanentes, que no tenemos que darlos por hechos, que se tienen nosotras o todo el país, pero bueno, principalmente las mujeres, tenemos que sostener y defender esos derechos. Muchos de los derechos que hoy damos por sentados fueron acá en Argentina fueron conquistados en las últimas décadas. Y algunos de ellos todavía están en disputa, como el aborto legal, la ley de violencia de género. Bien sabemos que ahora quieren sacar, por ejemplo, la figura del femicidio. Los mecanismos de protección de las víctimas, nada de eso existía hace 50 años y nada de eso es indestructible. Las mujeres afganas hoy tienen hoy tienen entre 30 y 40, crecieron en una época de relativa libertad. Sus madres trabajaban, sus abuelas estudiaban en la universidad y hoy no pueden salir a la calle solas. Por eso es importante
Por eso hablar de esto es importante. Por eso las marchas importan. Ujú. No para generar alarma, sino para recordar que los derechos no se sostienen solos. Los sostienen las personas. Hay que nombrarlos, exigirlos y no negarlos. Mantenerlos. No darlos por sentado. Más en un país donde, bueno, tenemos un presidente que tiene admiración por modelos justamente autoritarios, ¿no? Y de otros lados, de otras latitudes. Y gente que ha estado involucrada con la isla de Epstein, sobre todo, ¿no? Tal cual. Iba a sumar un dato más que a lo que decía Sofi, que se desprende justamente de un informe emitido por las Naciones Unidas, ¿no? Por si alguien quiere en su casa después buscarlo para tener más info. ¿Algo más, Sofi? No. Buenísimo, muy, muy completa la columna que nos trae Sofi, como siempre. Y Sofi Flor también. Ahora, si les parece, vamos a una breve tanda y ya volvemos con la columna de Rami y de Juli y terminamos la parte final del programa.